Listísimo, por fin lo logramos. Ahora sí estamos al aire. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy o que se vayan o van integrando o se irán integrando más adelante. Como siempre, pues les saludo con entusiasmo, con alegría y también con un poco de nervios, pero porque estoy muy contenta por el invitado que el día de hoy nos acompaña y por el tema también que vamos a estar compartiendo con ustedes, que es cultivando la esperanza. Pero bueno, antes de darle la bienvenida aquí a nuestro querido, y a nuestro gran invitado Héctor Valle, también quiero pues darle la bienvenida a Alma Figueroa. Buenas tardes, Alma, ¿cómo Hasta estás? Su se puso roja ahorita. Sí, está muy contenta hoy. Muy bien, espero que ustedes también estén muy bien por este lado de la ciudad con una lluvia muy rica, la verdad. O sea, bastantita, pero muy rica. Espero que también se conecten con nosotros para estar escuchando al querido Héctor. Yo les decía, hoy voy a estar en modo fan, entonces no sé qué vaya a pasar el día de hoy, pero bienvenidas y bienvenidos todos. Y bueno, pues como siempre también invitarles a que las personas que nos estén escuchando pues sean parte de este telar, se unan a tejer aquí saberes, experiencias. Así que ya saben que estaremos por acá como siempre al pendiente de los chats de Facebook y de YouTube de Caldero Radio para ir recibiendo sus comentarios, preguntas y demás. Y bueno, pues sin más, le damos la bienvenida a nuestro querido Héctor Valle. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a ti por hacerte el espacio para estar por acá en este telar, por sumarte a tejer esperanza, que es el tema del día de hoy que nos convoca. Así es, bienvenido Héctor y pues vamos a empezar a tejer este telar. Va, pues, ¿qué te parece si empezamos con la presentación de Héctor? Bueno, eso es algo que a mí me encanta leer. Entonces, Héctor, bienvenido. Voy a leer un poquito de tu experiencia para que la gente también te vaya conociendo. Y es la siguiente. Héctor Alejandro Valle López es un acompañante de historias que tejen esperanza, facilitador de justicia restaurativa, mediador y terapeuta con enfoque narrativo. Ha construido su camino entre Inglaterra, Estados Unidos y México, aprendiendo distintas maneras de escuchar la experiencia humana y de abrir espacios donde la dignidad pueda volver a hablar. Su trabajo lo ha llevado a comunidades, escuelas y centros penitenciarios, invitando a las personas a reconectar su historia desde la responsabilidad, la esperanza y la posibilidad de reparar. Como docente internacional, siembra preguntas que ensanchan los horizontes y conversaciones que devuelven agencia. Forma parte del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y es fundador del colectivo Diálogos Restaurativos, un espacio donde las palabras encuentran resguardo y donde cada relato puede transformarse sin prisa. Bienvenido, Héctor. Y bueno, como podrás ver, mi querido Héctor, modificamos un poco ahí la semblanza que tú nos compartiste para darle, en este telar nos gusta ir como tejiendo esta parte como personal, la esencia de los invitados y también la formación profesional, aunque sabemos que tu trayectoria ya es muy amplia, tu experiencia, ¿no? Que has estado estudiando ya en distintas partes del mundo, pero bueno, quisimos darle también ese toque y queremos también pues a ti invitarte para ir arrancando aquí como en los círculos, vamos de menos a más, de poco a poquito para ir también creando este contenedor. Queremos pues invitarte a lo mejor a ampliar un poco esta semblanza compartiendo un poco de quién es Héctor, ¿no? El día de hoy o quién está siendo el día de hoy. Ok, qué pregunta tan grande. Primero, muchas gracias por esa reseña. Estuvo lindísima. Me conmovió, me movió. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué pregunta? ¿O quién estoy siendo? Mejor dicho, que me encanta la forma de enfocarlo. ¿Quién estoy siendo? Creo que en este momento tengo mucho interés, estoy poniendo mucho interés en dos cosas que son las resonancias y eh, la esperanza. Entonces, creo que la persona que soy en este momento me considero a mí mismo una persona que está intentando desde una posición bastante poética, porque dice mi hija que soy muy romántico, que soy demasiado romántico, que me paso.
Creo que el trabajo está por ahí, o mi trabajo está por ahí en el desarrollo de esperanzas, y en el desarrollo y en colocar los elementos para una resonancia, porque creo que firmemente que la resonancia es como la forma en que, y la esperanza son formas de resistirnos a la aceleración, al mundo acelerado, a este mundo loco que incluso temas tan hermosos como el autocuidado los ha vuelto obligatorios, ¿no? Entonces de repente es una obligación autocuidarse, y ahora tengo mamás preocupadas por autocuidarse, porque ya las mandaron a autocuidarse, ¿no? Entonces esa paradoja, ¿no? Te Sí. mando a autocuidarte, entonces, híjole, qué difícil. Entonces creo que estoy por ahí, soy un papá muy, muy orgulloso de una chaparrita de 13 años que me desafía todo el tiempo, y eso lo adoro. Me encanta que sea desafiante, me fascina, y con todos los dolores de cabeza que vienen con eso, ¿no? De una adolescente genial. También creo que estoy siendo ahorita, eh, creo que estoy siendo muy consciente de mí y del lugar donde quiero estar, ¿no? Tomando muchas decisiones de afiliaciones, de contextos, de luchas, las que quiero seguir, y cuáles también ya quiero como dejar un poquito de lado. Por ahí un poquito ando yo, retomando la poesía, que es algo que toda mi vida me ha encantado, y estoy retomando la lectura de poemas, y eso me tiene muy feliz. Qué hermoso, qué hermoso escucharte. Y bueno, te comentaba ahora que tuvimos la posibilidad, o que tuve la posibilidad de ponerme en contacto contigo, que también, como en los círculos, nos gusta invitarles a quienes están por acá a que nos compartan a veces algún poema, algún juego, algo que nos permita también ir conectando con el tema o con el espacio. Entonces, no sé, Héctor, si tuviste la posibilidad de elegir algo antes de adentrarnos más en las preguntas que están pues, más relacionadas con el tema del día de hoy, y si no lo quieres compartir o le dejamos hasta aquí a la presentación personal. No, sí traje un texto que ahora me está traicionando horriblemente la computadora, que supuestamente ya estaba preparado, y de esas cosas que te desaparece y no la encuentras, y ya sabes, ¿no? Pero aquí está, voy. Este es un texto que me gusta mucho, que dice: cuando se crea un espacio entre tú y yo, caben palabras, abrazos, síntomas de urbanidad y dos poemas de dudosa procedencia. También caben esperanzas, almuerzos, intentos de sol, voces de cuento corto, de historias compartidas, de palabras pendientes. Cuando se crea un espacio entre nosotras, nace un árbol que abraza. Wow, qué hermoso. Muchísimas gracias por compartir este pensamiento, mi querido Héctor. Y bueno, pues si estás de acuerdo, pues vámonos ahora sí ya, Vamos adentrando a al tema. empezar. Bueno, antes quisiera nada más mencionar que ya están por acá escribiendo algunas personas, y se está haciendo presente Alibel Pizarro desde Panamá, te manda Ah, saludos. Y bueno, lindísima, Libel. saludos mi querida Alibel, hace poquito también estuvo También por está con acá nosotros. en este telar, así que besitos y abrazos para allá. Hay mucha gente tejiendo este telar y es muy reconfortante saber que estamos aquí. Y justo ahorita que empezaba sector con lo necesario de generar espacios. Oye, y que creo que en una actividad que hice por la mañana es tan necesario generar estos espacios de mirarnos y saber que podemos crearlos. Mm. Me impactó mucho tu lectura compartida, Héctor. Y en este sentido también un poquito con lo que observaba con estudiantes adolescentes, ahorita que tú decías que tu pequeña es de 13 años, de repente cuando llegamos con un mensaje también de ser compasivos, ¿no? De hablar de la esperanza es como, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos, Héctor? ¿O qué nos podrías decir cuando hablamos de esperanza? ¿O qué significado le has encontrado tú para poder hablar de esperanza? Fíjate que el tema es bien interesante, porque de repente es una palabra que ha sido muy secuestrada de repente por la teología, por ejemplo, ¿no? Mm, Y que en algún momento también incluso por el desarrollo personal.
Entonces, de repente hemos creado como la esperanza la pusimos como en un plano muy sublime, muy inalcanzable, ¿no? A mí me gusta mucho dos cosas alrededor de la esperanza. La primera, un pensamiento de Julio Cortázar, parece bellísimo, que dice, de todas las emociones humanas, la esperanza es la que menos nos pertenece. La esperanza le pertenece a la vida misma, es la vida misma defendiéndose. Y me parece que esa es la definición que más me gusta de la esperanza. La esperanza es la vida defendiéndose. Porque creo que la esperanza tiene un elemento que es reconocer que las cosas no están bien. No es pensamiento positivo, porque Ujú. pensamiento positivo es, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, la esperanza es saber que las cosas no están bien, pero es tomarte el tiempo de reconocer que hay cosas que no están bien, que hay cosas que duelen. Es reconocer el dolor, es reconocer el sufrimiento, es reconocer que algunas cosas apestan muchísimo, pero que no nos vamos a quedar en la apestosidad, voy a decir, que no existe esa palabra, pero que no nos vamos a quedar en ese lugar oscuro, que pensamos que estamos en un lugar oscuro, pero que hay algo después. No voy a decir luz, porque tal vez no sea luz, pero que hay algo después, que hay algo diferente. La esperanza me parece la necedad de, de ver que hay algo diferente, un poco más allá de este lugar donde las cosas no están bien. No sé si por ahí creo que va mi idea de la esperanza. Sí, sí, sí. Y justo ahorita que te escuchaba, Héctor, también recordaba que la última vez que te escuché ahora en el encuentro de practicantes de círculos de paz, también hablabas un poco sobre la diferencia entre esperar y esperanzar o algo así, decías, ¿no? Que no era lo mismo. No sé si podrías como retomar un poco eso, ¿no? Porque creo que también luego a veces se Uh -huh. confunde en la cuestión de la esperanza, ¿no? Que vemos la esperanza como estar esperando algo, pero yo lo entendía cuando lo escuchaba a ti que la esperanza también, o sea, hablando de esperanzar como un verbo, ¿no? Como una acción. Uh -huh. Sí, muchas veces la esperanza la depositamos en lo externo, en que algo va a pasar, sobre todo por esta parte más teológica, como que algo va a llegar, ¿no? Que algún día va a pasar algo, pero es como si nos quedáramos sentaditos así de no me muevo y algo va a pasar. Y al contrario, la esperanza tiene que ver con el accionar, ¿sí? Hay un término que me gusta mucho que son las prácticas de esperanza, o sea, cómo practicamos la esperanza, qué cosas hacemos para mantenernos en la esperanza. Yo, por ejemplo, corro círculos, hago círculos de esperanza. Wow. Entonces hago círculos de esperanza con algunas personas y de repente me descubro a mí mismo que los hago porque yo también necesito esperanza. Entonces, con algunas compañeras activistas, de repente hemos hecho círculos de esperanza como una práctica de esperanza, de retomar la esperanza, de ver dónde están las fuentes de esperanza, pero cuáles son las cosas específicas que estoy haciendo que me permiten mantenerme en la esperanza. Como por ejemplo el pensamiento crítico, la pregunta, para mí en la pregunta siempre hay esperanza, porque la pregunta rompe moldes, ¿no? Rompe situaciones. Entonces, preguntar es una práctica de esperanza. Entonces, siempre le digo a las personas, antes de decir lo que digas, ¿cómo lo dirías en una pregunta, ¿no? Entonces, y eso cambia completamente todo. Antes de asegurar algo, ¿cómo lo pondrías en una pregunta? Y eso te cambia completamente la perspectiva de lo que estamos haciendo. Y para mí es una práctica de esperanza, porque precisamente intenta salir de ese lugar donde siempre estamos, del que tiene la razón, el que sabe más, el que tiene más privilegio, el que tiene más poder, el ejercicio constante de eso que nos mantiene sumidos en la misma, en ese mismo ciclo que no nos permite ir en una espiral. Entonces, la diferencia creo que entre esa esperanza que espera y esa esperanza que acciona es desde qué conversaciones, porque siempre soy relacional, desde qué conversaciones estamos practicando la esperanza, ¿no? ¿Cómo estamos conversando? A lo mejor sería padre que en esta Navidad pusiéramos el tema sobre la mesa, ¿no? Así de, oigan familia, ¿y a ustedes qué les da esperanza, no? Sí. Sería muy interesante ver qué nos dice. Es que sabes que ahorita que dijiste, no, o sea, como la diferencia de la esperanza que no espera, tengo en la mente como esto que hablaban algunos psicólogos, ¿no? De la desesperanza aprendida.
Y cuando tú dices, la esperanza también es poder mirar el dolor, y a veces la desesperanza aprendida es como quedarnos ahí mirando solamente el dolor, o sea, como no va a pasar nada, esto es así, no, por más que hago, entonces también es un, ok, si es así, no se va a cambiar, pero vamos a ver qué podemos hacer con eso que estoy mirando, ¿no? Y es como está la esperanza que nos invita a movernos también un poquito, ¿no? Ujú. Y hay veces no es saber cómo movernos o hacia dónde, ¿no? O sea, hay veces es saber que te tienes que mover o que te quieres mover hacia la esperanza, pero que no hay camino. Eso es algo que a mí me encanta de la esperanza. No hay el camino de la esperanza que ya está marcado porque alguien lo recorrió antes que nosotras, sino es nuestro propio camino que vamos trazando sobre las cosas que nos esperanzan, las cosas que nos ayudan a tener esa visión de que hay algo, ¿no? De que ahí vamos como que en este caminito vamos encontrando otras cosas y otras personas. Hay un pensamiento que me gusta mucho que dice que no hay nada más hermoso que una persona luchando sola contra la corriente, a excepción de cuando alguien se le une. ¿No? Cuando alguien está luchando contra la corriente, contra todo, y de repente te das cuenta que no estás solo, sola, es un momento muy hermoso, ¿no? Y creo que eso es esperanza. Mm. Y que todas las personas que estamos en estos temas de la paz nos ha tocado, ¿no? O sea, el camino de la paz es solitario, ¿no? De repente pareciera que no hay nadie luchando por la paz, te levantas y hay guerra, y guerra, y guerra, guerra, guerra. Y apenas una compañera me dijo, el camino de los derechos humanos es un laberinto sin salida, ¿no? Entonces, hay cuánta desesperanza. Ujú. Y de repente nos encontramos dos, tres personas por ahí y de repente resulta que entre nosotras sí podemos tejer una conversación sobre qué es la esperanza. Y eso me parece fantástico. Querido Héctor, ahorita regresando un poquito a esto que nos compartías de cómo practicar o cómo tejer la esperanza, ya nos decías como un par como de formas, ¿no? Que es a través del pensamiento crítico, a través de las preguntas, pero no sé si habría alguna otra forma a través, o prácticas, ¿no? A través de las cuales podríamos cultivar o seguir cultivando a lo mejor las familias o como amistades, ¿no? Que a lo mejor esas personas que no precisamente facilitan o conocen de los círculos, pero que nos escuchan y que también quisieran como darse una idea de cómo cultivar esa esperanza. ¿Qué les podrías decir, no? Yo creo que las prácticas de esperanza, primero, en lo primero que yo veo es en la realidad. Para mí las prácticas de esperanza son relacionales porque tienen que ver con estar con el otro, con la otra. Y para mí, en ese sentido, el encuentro con el otro, con la otra, es muy poético, ¿no? Es muy, o sea, es como, ¿qué te asombra de esa persona con la que conversas hoy? ¿Sí? ¿Qué, qué te, qué te descoloca? ¿Qué te asombra? ¿Qué te maravilla? ¿Qué te incomoda? Esa es la parte de esperanza. Porque la Mm. esperanza no siempre viene de coincidencia o de cariño. A veces la esperanza viene, por ejemplo, en esa rebeldía incómoda que podemos encontrar con un chico, chica, adolescente, que de repente hay esperanza en esa rebeldía, ¿no? Entonces, es como, yo creo que la esperanza también son estas gafas con las que vemos ese actuar de las personas. Entonces, si yo me siento frente a alguien a construir una práctica de esperanza, si yo estoy pensando en sentarme a construir una práctica de esperanza con alguien, lo primero que yo invitaría a las personas es cómo observamos a la persona, qué es, a través de qué lentes queremos observar a la persona. Porque donde pongamos esos ojos, encontraremos y guiaremos nuestra conversación. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo al revés, en la desesperanza. ¿Qué pasa si yo miro a una persona con desesperanza? No creo que cambie, creo que siempre va a ser lo mismo, creo que se quiere lastimar. Le pongo una intención malvada, dice Sarah Kopp, ¿no? Le pongo la intención malvada de me quiere lastimar, me quiere hacer daño, me quiere joder. Y entonces no tengo la capacidad de verlo como alguien que puede ayudarme a construir una conversación desde otro lugar. Si yo me coloco frente a una persona con la posibilidad, ¿sí? Sin la intención malvada, tampoco la intención positiva, sino sin intención, solamente escuchar, a ver qué cosa puede maravillarme de esa persona, qué cosa puede encantarme, incomodarme, molestarme, eso me va a dar mucha esperanza, porque la esperanza entonces se vuelve mira, puede haber algo diferente a mí, y eso da esperanza.
Porque si yo ya no tengo ganas de vivir y encuentro a alguien que tiene ganas, muy probablemente no que se me peguen las ganas, sino que yo reconozca que existe algo más allá de mí. Ese salir de nosotros, ese salir de nosotras, tiene que ver con el tejido de esperanza, utilizando el telar, y tiene que ver con el tejido de esperanza porque es como yo, desde donde estoy, tengo un mundo reducido a mis 5 sentidos para captarlo. Y como tú tienes otro mundo al que yo no tengo acceso y yo puedo acceder a tu mundo a través de la conversación. Y entonces, ¿qué pasaría si yo pensara las conversaciones como andar navegando mundos diferentes, ¿no? O sea, me sentí como el principito saltando en estos planetas, ¿no? Uno tras otro, y encontrando a la Rosa, encontrando todos esos personajes que vamos a ir encontrando en cada uno de esos mundos, de esos territorios diferentes que vamos conociendo. Y esa diferencia es muy esperanzadora, porque entonces quiere decir que habrá mucha gente que haga mucho, que no hay una respuesta si zonas haciendo muchas cosas al mismo tiempo que pueden hacer diferencias. No sé si esto tiene sentido o estoy demasiado. No, es que creo que sí tiene mucho sentido, porque justo queríamos preguntarte como en esta, desde la prácticas narrativas, como estas historias dominantes, y justamente eso es lo que marca, ¿no? Como esta desesperanza también, pero sobre qué historias dominantes suelen apagar la esperanza en las personas. Y creo que ahorita nos acabas de poner ejemplos sobre esas historias dominantes, ¿no? Sobre los supuestos que nos vamos generando también nosotros. Para mí hay 3 narrativas muy importantes, dominantes, que me preocupan mucho, que son la simplificación, ¿sí? Que intentamos simplificar el mundo para mayor información en ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. Queremos simplificar el mundo, ¿no? Entonces, me encanta. Hay una fotografía de un graffiti que parece fantástico, y es un graffiti pintado sobre una puerta que dice crear, dice, un graffiti de un chico en patineta, estilo neoyorquino, saltando sobre una piedra, pero está descrito, ya no está dibujado el graffiti. El graffiti es como si le estuviéramos dando la instrucción a ChatGPT para que lo hiciera. Entonces, es esa hipersimplificación que estamos teniendo de las cosas, ¿no? Entonces, ya no queremos muchas veces pensarle más, sino queremos que nos den las cosas ya hiperprocesadas. Creo que la simplificación es una práctica que nos lleva mucho a la desesperanza, porque desde la simplificación nunca encontraremos respuestas, o sea, siempre habrá más y más y más que preguntar. El segundo, entonces creo que cuando simplificamos algo, ¿sí? Un círculo es sentar a la gente en círculo, no es eso, no es más. O cuando dicen, tu mamá platica con tu hermano y resuélvelo, pues está bien difícil, ¿no? Es bien complejo. Entonces, una sociedad sumida en la competencia de compararme con, soy más flaco, más gordo, tengo más barba, uso más aumento, ¿no? O sea, esta competencia tan increíblemente metida que tenemos en los huesos, incluso en las escuelas, ¿no? Escuela basada en competencias. Y entonces, si no tengo competencias, que dice esto, soy incompetente. Y me decía una maestra de competencias, me decía, pero es que incompetente no es una mala palabra. Le digo, no, pero se siente re feo. Si me dices incompetente, sí voy a sentir bien gacho, ¿no? Entonces, y el tercer discurso que creo que está muy presente, sí, es la individualización. Es cuando pensamos que somos los protagonistas o queremos ser los protagonistas de la historia de las otras personas. Y entonces, si no se trata de mí, quiero que se trate de mí. Entonces, si yo converso a lo mejor con Susana o con Alma, para mí lo que importa es que se trate de mí esta conversación, no de ti. Aunque tú me estés contando tu historia, yo quiero que se trate de mí. Y entonces a lo mejor te digo, no, hombre, dolor de cabeza que tuve yo la semana pasada, o cambio el tema, o te llevo a mi territorio, o no soy capaz de entrar en tu territorio. Eso nos pasa muchísimo con las personas adolescentes, que nos están contando desde su mundo su problema, y de repente nosotras queremos llevarlas al nuestro, ¿no? Ay, no es para tanto. ¿Qué cosas te enojas?
No, hombre, cuando crezcas vas a tener problemas. Estamos hablando de nosotras, no de los problemas de ellos. Entonces, para mí esa necesidad de ser los protagonistas, de nuestra historia somos protagonistas, pero ser protagonistas de la historia de los otros, de las otras, es terrible, ¿no? Es muy, 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 nos sume mucho en la desesperanza, porque imagínate que yo voy a contarle a alguien mi problema, mi dolor tuyo, pues entonces yo me quedo así como, bueno, ¿y para dónde, no? ¿Para dónde jalo con esto? Sí, totalmente. Y bueno, ahorita también pensaría entonces cuáles serían como ese tipo de historias alternativas, ¿no? Ya ahorita hablábamos como de estas historias dominantes que a veces no abonan a, pues sí, a construir o a tejer o a cultivar la esperanza, ¿no? Pero pensando ahora desde el otro lugar, ¿cuáles serían esas historias alternativas que has visto que abonen como pues sí, permitiendo o propiciando que brote la esperanza, a lo mejor pensando en situaciones donde hay cuestiones muy complejas, ¿no? Ujú. Bueno, creo que hay muchas cosas ahí bien interesantes. Por ejemplo, eh, a mí me parece que una de ellas es un discurso que es muy, muy bonito, es el discurso de la justicia, que es un discurso que de repente no, o una narrativa que no abordamos, ¿no? En la familia, como preguntarle a las personas de nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, hijas, y esta relación es justa para ti, ¿no? O sea, Mm. ¿cómo sería esa conversación sobre la justicia? Me parece que cuando intentamos construir algo justo entre tú y yo, florecen cosas diferentes, ¿no? Que pasa la justicia como contenedor de conversaciones, la justicia que cura el trauma, la justicia, uff, ¿no? Hay mil formas de acercarnos al tema de la justicia. Entonces creo que un discurso que es hermoso explorar es el discurso de la justicia. Otro que me parece que tiene muchas cosas lindas dentro de él es el discurso de la vulnerabilidad. ¿Sí? Creo que la vulnerabilidad es un lugar donde podemos encontrar que es un mejor amigo o una mejor amiga que no una persona que conoce tu vulnerabilidad. Entonces, es un lugar para conocer, para explorar. Dice Judith Butler, ¿no? Que si no somos vulnerables, si no estamos en la precariedad, no podemos dejarnos cuidar. O sea, si no reconocemos nuestra vulnerabilidad, nunca le permitiremos al otro, a la otra, acercarse desde esta posición de cuidado. Porque si yo me posiciono como invulnerable, también podría estar siendo irrelacionable. Entonces creo que hay muchas cosas lindas desde los discursos de la vulnerabilidad, de las exploraciones de la vulnerabilidad, desde este permitirnos reconocer que podemos sufrir daño, que tenemos dolor, que tenemos emociones, que somos imperfectas, que cometemos errores, y decirlo tal cual, ¿no? Que la cagamos olímpicamente un montón de veces al día y que merecemos ser abrazadas por eso, ¿no? Que merecemos ser cuidadas y apapachadas y que nos digan, la cagaste, pero todo está bien, ¿no? Entonces creo que el lugar es hermoso, pero que hay que tener mucho cuidado porque si estamos en la vulnerabilidad y alguien quiere hacernos daño, nos hará un daño muy profundo. Por eso la traición en la relación de pareja o la traición de una amiga duele tanto, porque nos traiciona desde la vulnerabilidad. Entonces, hay que ir con cuidado en el camino, pero me parece un lugar también muy bonito de construcción de esperanza. ¿Sí? Porque ¿a poco te ha pasado cuando le cuentas algo terrible a ella y que de repente no dice nada, tiene una lagrimita en el ojo, no sé qué decirte, y tú dices, ay, güey, me llenó, no me dijo nada, pero me hizo... Con eso nos dijo todo. Eso me parece fantástico, ¿no? Y yo Sí, siempre le totalmente. apuesto a la libertad. Perdón. No, te decía nada más que a veces con eso nos dicen todo, ¿no? O sea, aparentemente con las palabras no hay mucho que decir, pero con ese estar, con ese abrazo, ya lo dijo todo. Bueno, y en este espacio tenemos algunos mensajes por aquí. Uriel te dice saludos, Susi. Bueno, Su. Alibel nuevamente nos dice lo que Joana Masi llama la esperanza activa. Y Enrique Carreño dice saludos a mi buen amigo Héctor Valle.
Y bueno, pues rápidamente aprovechando que Alma leyó estos comentarios, recordarles, todavía nos quedan unos minutos, así que si quieren hacer más preguntas, comentarios, ahora es el momento. Bienvenidas y bienvenidos. Aprovechando esta breve pausa que hicimos de esta conversación. Y bueno, pues mi querido Héctor, sé que tú, al igual que nosotros, también eres, pues no sé si es la palabra fan, pero que también haces, a donde vas, llevas los círculos, ¿no? Entonces, los círculos de paz. Entonces, hablando de estos procesos que a nosotros aquí en este telar también tanto, pues nos gusta y bueno, a mí particularmente también me han ayudado y han transformado mi vida personal y profesional. Pues quisiera también como preguntarte, ¿no? Cómo a través de estos procesos, del proceso de círculo de paz, también se cultiva y se teje la esperanza, ¿no? ¿Qué hay en los círculos que también son esos como grandes, ¿cómo se puede decir? Espacios de siembra, ¿no? Para cultivar la paz. Yo así los veo. Sí, definitivamente. De repente me quedé pensando y me vi que hace algunos años yo empecé a decir que no podemos, que los círculos surgen en un contexto que es la justicia restaurativa. Y que la justicia restaurativa de repente la hemos pensado muy restringida, cuando la justicia restaurativa cada vez empieza a ser un paradigma más amplio. Y los círculos de paz son una muestra de la justicia restaurativa amplia, de una muestra de cómo la justicia puede construir comunidad. Entonces, cuando yo aprendí justicia restaurativa, y de hecho rebelándome contra mi propio maestro Howard Sir, que dicen que la vergüenza es muy importante para los procesos restaurativos, para que las personas ofensores cambien, yo creo que la forma en que podemos dejar de dañar a las personas tiene más que ver con la esperanza que con la vergüenza. Entonces, para mí, la esperanza está en la base de la justicia restaurativa. Y platicando con una gran amiga, Lola Montejo, maravilloso, que le decía yo, no, que la metáfora del kintsugi para entender que se repara con oro. Y me dice, pero es que el chiste es que ya no tengamos nada que reparar, el chiste es que ya no se rompan las vasijas, que ya no rompamos a la gente. O sea, el chiste de lo que estamos luchando es que la justicia restaurativa lo que quiere es que se tenga que dejar de reparar. Y creo que ahí está la esperanza del círculo de paz. Que el círculo de paz no solamente funciona cuando ya se rompió algo, sino que la conversación del tejido comunitario es precisamente para que se rompan las cosas. Es precisamente para evitar que se sigan rompiendo las personas y tengamos que estarlas remendando con cosidos de oro, con pegamento con oro, con lo que sea, porque siempre serán personas remendadas y reparadas. Y eso no está mal. Pero la idea de los círculos, creo, cuando construye incluso se construye el daño, está en la aceptación de la diferencia, y diferencia no es como, está en la aceptación del otro como otro, y que no me hace daño que sea otro, ¿no? O sea, está en la comprensión del otro como protagonista de su historia, y yo el protagonista de la mía, y que hay veces yo voy a ser el protagonista, voy a ser coprotagonista de tu historia, ¿no? Y que también está divertida esa parte, ¿no? Ser el coprotagonista de tu historia, o sea, va a estar lindo. Creo que los círculos nos enseñan eso cuando le dan voz a cada persona, ¿sí? Cuando le das voz a cada persona, entonces surge tú eres el protagonista de tu historia, yo el protagonista de mi historia, y en esto que compartimos, pues ese es el chiste, ¿no? El tejido de nuestras historias. Y los nuditos pequeñitos que la refuerzan para que no se rompa. Entonces creo que los círculos son un elemento fundamental para la construcción de esperanza. Yo creo que sin círculos, y que debemos de hablar de la esperanza abiertamente en los círculos para que las personas también se contagien y se lleven eso mínimo allá afuera donde el mundo que sigue siendo una locura, donde sigue habiendo violencia, donde sigue habiendo un montón de cosas, que se pueda llevar esa esperancita. Por eso me gusta mucho decir que el círculo no se rompe, el círculo solamente se convierte en historias. Y es que pensando también ahorita como en esta práctica de la vulnerabilidad, los círculos se vuelven una coexistencia de vulnerabilidades. Entonces, por ende, empieza a sembrarse las esperanzas ahí también, ¿no? Entonces, ahorita me conmovió mucho escucharte
de no necesitamos más personas rotas, sí, pero si entonces empezamos a tocar nuestras vulnerabilidades, dejamos de rompernos, porque la resistencia a tocar esas vulnerabilidades hacen que nos rompamos, pues. Entonces, si hay estos espacios donde nos podemos mirar, ¿no? Donde podemos ser vulnerables, pues qué lindo, porque no va a pasar otra cosa. Y que entonces se convierten en espacios de cuidado. A mí me gusta mucho esa parte en los círculos cuando alguien de repente derrama una lágrima y de repente como que el círculo se activa y uno va por Kleenex, el otro trae agüita y el otro le toca las rodillas y como espérate, ya viene el Kleenex, ¿no? Entonces, como esa activación que se da muy, muy personal, muy de cuidado, muy de aquí voy a estar. Me encanta cuando en los círculos les vale el círculo y alguien salta desde el otro lado del grupo y va y le dice, te puedo dar un abrazo porque si no te doy un abrazo no sé qué voy a hacer. Ese tipo de cosas me parecen fantásticas porque me parecen espacios de cuidado. Y me encanta cuando alguien dice, yo quiero abrazarte, pero no lo he hecho porque quiero preguntarte si te puedo abrazar, ¿no? Entonces, esas cosas me parecen tan, tan lindas porque entonces las vulnerabilidades tejidas se vuelven espacios de cuidados mutuos, ¿no? Ya no autocuidados, sino cuidados mutuos, donde yo me puedo permitir cuidarte y puedo permitirte a ti que me cuides. Y eso creo que cuando hablamos de esa ética del cuidado y de una política del cuidado, estamos hablando de espacios libres de trauma, espacios sensibles al trauma y libres de trauma. Oye, mi querido Héctor, el tiempo se nos está yendo de volada y tratando Perdón, también hablo como mucho. de... Es muy, no, la verdad es que yo estoy encantada de Estoy escucharte aquí, mira, y, al borde de la lágrima. pero bueno, también tratando justo de cuidarlo, el proceso de este tiempo y también de irnos como preparando para el cierre. Quisiera invitarte también un poco a que nos compartas a lo mejor, no sé si hay espacios que ahorita tú estás por abrir o espacios en los que a lo mejor las personas que nos están escuchando pueden integrarse, pueden encontrarte, ¿no? Que nos hables un poco del trabajo y de lo que viene, ¿no? Ahora, a lo mejor para este cierre o el próximo año. Bueno, yo siempre ando metido en un montón de cosas. Por ahí tengo mi página Diálogos Restaurativos, donde generalmente hacemos algunas cosas. Estamos pensando a lo mejor para iniciar, estamos pensando para cerrar el año hacer unos círculos gratuitos en línea, pero yo estoy pensando ahora más hacerlos para abrir el año, hacer unos círculos en línea para las personas que quieran ir precisamente de esperanza, tengo muchas ganas de hacer un círculo de estima, de autoestima, porque hablamos tanto de eso que de repente están bien perdidos, estamos bien perdidas, ¿no? O sea, a veces pensamos que la autoestima es como dureza y no tiene nada que ver. Entonces estoy planeando precisamente eso para principios del otro año. Pueden checarlo ahí en la página, que hay unos círculos en línea que son para quien quiera tomarlo. ¿Por qué? Porque quiere, o sea, porque sí, porque quiero tener un poco de paz, porque quiero tener un poco de esperanza, porque quiero ir un poco más allá de todo lo que sea. Y bueno, el próximo año va a haber un congreso internacional aquí en la ciudad de Oaxaca de justicia restaurativa. Viene una de las más grandes maestras que yo he conocido, que es Fania de, hermana de Angela Davis, de las Panteras Negras, que trabaja justicia restaurativa y círculos en discriminación en escuelas en Estados Unidos. Y hace un trabajo de esos que dices, quítate el sombrero, porque es una maravilla lo que hace. Y tiene años trabajando la discriminación, contra la discriminación en Estados Unidos. Y creo que ahora en este trumpismo descarado necesitamos más gente como ella. Y bueno, viene a Oaxaca, maravillosa, viene a compartirnos su sabiduría. Y después, y viene también ahí Linda Klingman, que es la presidenta del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Habla de justicia restaurativa en ambientes laborales, porque dice que deberíamos de trabajar en ambientes restaurativos. Entonces, eso me voló la cabeza, ¿no? Dije, sí, sería fabuloso. Entonces, un poquito por ahí viene para el otro año, para marzo, por ahí pueden checarlo en las redes, va a estar bonito. Y bueno, creo que si todo sale bien, por ahí lanzaré una pequeña comunidad en línea que tengo un plan de hacer para compartir experiencias.
de lo que andamos haciendo. Y un poquito por ahí es donde voy a andar Ay, no más. a principios del próximo año. Un poquito. Imagínense si fuera un muchito. No, súper interesante y muchas gracias, Héctor, también por todo tu compartir. Y bueno, luego también acá nos gusta, en este espacio que tenemos, también jugar un poco, entonces, sobre todo con las palabras. Entonces queremos invitarte ya para ir haciendo este cierre a que hagamos un juego de preguntas rápidas para ti, y las hacemos y lo primero que venga a tu mente, esa es la respuesta. ¿Te parece? Me parece, pero debo advertir que soy malísimo. Pero órale. Ok. Bueno, aquí estás en un espacio seguro, no te preocupes. Y bueno, y también la gente que nos está escuchando y que está escuchando a Héctor también, pues también puede contestarlas para ir conociéndonos, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Listo? ¿Estás listo, Héctor? Ok. Listo. Una cosa que agradeces hoy. Mi café. Amo el café y mientras haya café soy feliz. Algo que te conmovió últimamente. Mi hija, el descubrirla, descubriendo el mundo y descubrirla entendiendo cosas difíciles, me conmueve mucho ver cómo logra ver cosas diferentes. Si la esperanza fuera un sonido, ¿cómo sonaría? Como una canción. Hay Rodríguez que dice, sospecho que hoy empiezo a hacer canción si sé con llanto. Entonces, a mí esa es una canción de esperanza. Qué bello. Si la esperanza tuviera un sabor, ¿a qué sabe? ¿A qué sabría? A café. Acá. Sí, me Ese imagino. café de Definitivamente. la mañana, sí, ese café de la mañana que te tomas, que todavía como que no sabes qué color está el mundo y lo tomas. Ese es el sabor de la esperanza para mí. Ok, un libro que disfrutaste mucho y recomiendas leer. Hay un libro que se llama Hope and Despair, que se llama, sería Esperanza, y precisamente lo estuve releyendo porque es un libro que disfruto mucho. Hope and Despair in the World, en el mundo. Y bueno, es un libro maravilloso que tiene una serie de artículos sobre la esperanza y la desesperanza. Me parece un libro fantástico. Perfecto. Y bueno, pues ya para cerrar, mi querido Héctor, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar este espacio, este momento compartido? Mm, con simplemente diciéndoles que gracias porque creo que telar de paz es una práctica de esperanza. Creo que desde el nombre es una práctica de esperanza, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar precisamente en eso, que la paz no puede ser un lugar solitario, allí escondido, sino que tiene que ver con esas conversaciones, esos nudos que tendremos que hacer con otras personas. Y eso me parece fantástico. Entonces, un poco del reconocimiento, de quitarme el sombrero ante este proyecto tan hermoso de tejer paz, porque eso es lo que ustedes pretenden con este programa y eso me parece maravilloso. Y que esta es una práctica de esperanza, ¿no? Conversar es una práctica de esperanza y que ojalá hubiese más conversaciones en el mundo que tejieran paz y esperanza. Mm. Qué hermoso. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. ¿Y tú, mi querida Alma? Es que llevo un montón de tarea. Miren, rápido, así curioso, con mi familia soy muy escandalosa. Entonces, soy la que está encargada de organizar los juegos. Pero tiene que haber juegos ahora y ese es mi objetivo, que siempre en esta esperanza y conectar también la vulnerabilidad. Entonces, para mi familia que me está escuchando, pensé que va a haber un cambio ligero, Los pero juegos. sano en los juegos. Me voy esperanzada. Ok. Y bueno, antes de cerrar, no sé si hay algún otro mensaje. Sí. Por favor. Voy a leer los mensajes para que también nos vayamos muy contentos. Itzmana dice, un gusto enorme escucharlas y escuchar al gran y maravilloso invitado. Y Maribel Alejandra también nos dice, hermosa charla tan esperanzadora, basta con verlos y escucharlos para sentirse en compañía. Karina Mendoza dice, excelente invitado, un gozo.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que se sumaron a tejer este programa, este telar No de nos has paz. dicho cómo te vas. Ay, ya me estaba escapando. Yo no les había dicho cómo me voy, pero bueno, la verdad me voy muy, muy contenta, llena de esperanza, de gratitud, un poco más tranquila en el sentido, llegué como muy nerviosita, pero siempre me pasa cuando me voy a estar con personas a quienes admiro mucho, como es el caso de Héctor, y como que me llega a mí esta inquietud de, ay, ¿no? De querer, de querer cuidar todo, ¿no? Porque me era importante este espacio, me es importante siempre y muy interesante, Héctor, escucharte. La verdad es que una parte de mí está como queriendo asimilar luego las perlas que voy recogiendo de tu compartir, de la poesía que haces con tu trabajo, ¿no? Con todo esto. Y entonces una parte de mí está queriendo entender, otra siente y bueno, me voy llena de emociones y de sentimientos, pero particularmente me voy muy agradecida y bueno, pues deseando que nos podamos volver a encontrar en más espacios, mi querido Héctor. Yo no he tenido la oportunidad directamente de estar en algún espacio de formación contigo, pero es parte de mis próximos deseos para el 2026 y me encantaría también poder seguir aprendiendo de ti, poder seguir cultivando la esperanza juntas y juntos. Y pues también muy agradecida de que de tener la compañía de Alma, porque siempre ante los momentos así de inquietud, el estar acompañada, pues me viene mejor y es ese papachito que me dice, tranquila, no estás sola. Estamos así queriéndonos tocar ahorita. Aquí, abrazándonos también. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos nuevamente. Pues les invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles. Que nos compartan. También tendremos una gran invitada, otra de mis grandes maestras, Edith Lozano Lobo. Ella fue mi maestra en la universidad, también practicante de prácticas narrativas. Y bueno, pues nos estará ya hablando aquí sobre cómo también cultivar los vínculos sanos y seguros en la familia, ¿no? Sobre todo también en estas fechas que a veces se propician más esos encuentros. Entonces, ¿qué podemos hacer también para seguir tejiendo la paz desde nuestros hogares? Así que pues no se lo pueden perder. Y pues ya, creo que ahora sí ya es todo, ¿verdad? Sí. Héctor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a todas y todos. Linda vida. Cuídense. Gracias a ustedes. Bye.